Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Como siempre nos gusta darnos los gustos que queremos, valga la redundancia. Hoy, según me dijo Jorge Yusen, Mauricio Cartún, que nos acompaña, estamos en presencia, dígalo usted, del gran... Y bueno, yo no... ¿Qué me dijo hoy a no la me mañana? animo a abrir juicios así, Dígalo. porque no soy un... Pero yo creo que es el más grande dramaturgo argentino de hoy en día. Naturalmente no estoy dejando de lado a Carlitos Gorostiza, o a Tito Cosa, o a Spregelburg, sino creo que hoy es el pináculo. Para mí es el más grande, a mí es el que más me gusta, y además creo que es el tipo que hace teatro de lengua hoy, de lengua que no se hace, y creo que no lo hace nadie como Mauricio. ¿Qué es el teatro de lengua? ¿Qué es? Qué lástima que no le pedí a la patrona que lo grabe, Jorge. Esto se graba y sale. No, bueno, pero nosotros somos de la vieja, nosotros todavía estamos apretando. ¿Con el geloso? Con el geloso. Le agradezco. No, bueno, entre tantas modalidades que ha tomado el teatro en el último siglo, en la desesperación de pelear contra la pérdida del monopolio, imagínate, 2400 años el teatro es el único, si vos querías ver una historia no tenías más remedio que ir al teatro. Nace el cine, después nace la televisión, que hace lo mismo, pero gratis, y mientras morfás una milanesa. El teatro pierde esa condición de contar, simplemente de ser un contador de historias. Aparecen innumerables formas, es atravesado por innumerables tormentas, y aparecen formas nuevas que no estaban presentes un siglo atrás, convengamos. Yo, de alguna manera, represento cierta forma anacrónica del teatro, que es aquello que se sigue llamando la literatura dramática. Claro, o el teatro de texto. El teatro de texto. Digamos, aquello que de alguna manera entiende que además de contar una historia, el teatro es literatura, que el teatro es un fenómeno poético, que la existencia de un texto teatral no minimiza la condición poética. Tennessee Williams decía, yo soy un poeta. Que la poesía la ponga en los diálogos no me hace menos poeta que aquel que publica y vende un libro. En realidad el fenómeno de lo que uno llama la literatura dramática es eso. Es la existencia de un texto que tiene una ambición que está por encima de aquella que es ser meramente la palabra que dice alguien o ser el constructor de un fenómeno coloquial que transmite sentido. Bueno, seguramente era eso a lo que se refería Jorge cuando hablaba. Era eso, pero además quiero recalcar que cuando yo digo que es el mejor en eso, es porque su amor por la palabra, su cuidado, el uso tan sabio que hace del término y del lenguaje que va creando y recreando en cada obra, hace que las obras de Mauricio no se puedan cortar, corregir, no se pueda cambiar la puntuación, no se puedan buscar sinónimos, no se puedan resumir, porque creo que tu obra en ese sentido, literariamente, es como un poema, y un poema no se puede cortar, no se puede hacer, sino inevitablemente hacerlo entero o no hacerlo. Eso es lo que me pasa a mí con tu teatro. Sí, tiene cierta precisión que exigiría, para cambiarlo, encontrar una precisión analógica, digamos, equivalente, y efectivamente. Te hago una pregunta, Mauricio. De un viejo que tenía un puesto en el abasto de San Martín, ¿qué consumías vos de chico? Porque después te hiciste cargo vos del puesto del abasto. Sí. Antes de volcarte a la militancia y al teatro como... ¿Qué consumías? Porque Leonardo Fabio un día nos contó que
en él incidió mucho su mamá, que era autora de radioteatro. Entonces él de chiquito veía como la mamá, pero de la actividad de tus padres a tu actividad al llegar a este tiempo, ¿qué consumías? Ahí tenía que ver mucho la motivación. Seguramente. Mira, un universo, en realidad un universo, visto desde hoy un universo de cierta sencillez. Mi madre y mi padre no habían terminado el colegio primario, pero con el espíritu clásico del inmigrante. Mi madre era una española inmigrante, mi padre era argentino, hijo, primera generación de inmigrantes judíos en las colonias de Santa Fe. Los dos tenían claro que el acceso, que la puerta a abrir era la puerta de la cultura. Esto que uno a veces, en mi caso, por ejemplo, me angustia mucho sentir que mi propia generación con sus hijos a veces no logra transmitir con la suficiente energía, ¿no? Esto de entender, es abrir la puerta de la cultura, es abrir la puerta del conocimiento. Mi hijo el doctor. El famoso mi hijo el doctor. El crecimiento en la pero escala... igual mi hijo el doctor no va de la mano de lo que estás diciendo, porque había en ciertos sectores de las clases en ascenso ciertos prejuicios con el mundo de lo artístico también. Sí, de lo artístico. En mi caso, lo que mis padres descubrieron, que yo desde muy pequeño era un lector enfermizo, y digo enfermizo haciéndome cargo de la palabra. ¿Y qué leías? ¿Te acordás de lo que leías? Leía todo lo que caía en mis manos, absolutamente todo, y de una manera absolutamente caótica, porque tampoco tenía orden. Entonces... ¿Qué leían? ¿Salgari en esa época? En principio empecé leyendo revistas, historietas, libros que caían en casa, y tuve la fortuna de tener la incidencia de unos tíos bolches que eran los que acercaban esa otra literatura, donde se mezclaba la gran literatura con cierta literatura más melonera que yo aprendí rápidamente a descubrir y que me di cuenta que no me entusiasmaba. No, tu viejo, para, ahora me acuerdo. Tu viejo, viejos comunistas. No mi viejo, pero una rama importante de la familia, de mis tíos, que también habían descubierto esto, que me gustaba leer, y entonces eran proveedores. ¿Y qué te traía? Bueno, me traía... ¿Trotsky estaba prohibido? ¿Literatura y revolución? No. A ver, no traía literatura, no traían textos políticos, traían literatura, pero aquella literatura que se publicaba en la Unión Soviética para los países de habla española, que de alguna manera tenían como esa connotación melonera muy clara. Pero por supuesto, en el medio venía Jack London, en el medio... venía Roberto Art. Yo empecé a leer de una manera algo despelotada, pero ese despelote es el que me permitió empezar a elegir, claro. Empezar a descubrir. Yo recuerdo hasta el día de hoy estar enfermo, con una gripe seguramente, en la cama de mis padres y leer los cuentos de la selva de Quiroga. Y sentir la impresión de eso es la literatura. Eso es la literatura. Y yo digo, yo seguramente estaría terminando el colegio primario. Ahí está la literatura. Ahí hay algo que yo reconozco. ¿Te marcó mucho Cuentos de la Selva de Quiroga? A mí me marcó mucho Quiroga, me marcó mucho Roberto Art, a quien descubrí, te diría, en la puerta de la adolescencia. ¿Leíste teatro de Art también o leías las novelas más que nada? El teatro siempre me resultaba muy difícil de leer. Nunca terminaba de entender... Porque el teatro no es para leer, es para ver. Efectivamente. Pero de alguna manera me lo había propuesto porque los libros estaban allí, porque mis padres iban al teatro. En casa había una tradición de ir al teatro, esa tradición de clase media del Gran Buenos Aires, que los sábados subíamos al viejo Pontia 47 de mi viejo, agarrábamos la poseada Avenida San Martín y a los Altos llegábamos a las 4 o 5 alternativas que teníamos, que era, si triunfaba mi viejo, se iba a ver teatro de revistas. En la época en que los hijos compartíamos el teatro de revistas, digo, ¿qué? Es verdad, yo iba con mi viejo a ver a Nelia Lobato. Hombre, pero qué tradición saludable la de compartir el erotismo y la de formarte en términos de humor, viendo el mismo humor que tu padre, sin esa discriminación de el humor para el niño. ¿Y quiénes eran? A ver, las figuras de ese teatro de revista de aquel tiempo. A ver. Bueno, Pelé y Barbieri, digamos, de los cuales yo con tengo la armónica, Pelé. Absolutamente. Y la armoniquita y la pequeña. Yo tengo imágenes imborrables. ¿Nelly Roca vos la viste, Nelly? Llegué a ver a Nelly Roca, naturalmente que sí.
Yo tengo extraordinarias imágenes, esas absolutamente irreproducibles en cualquier canal de televisión aún hoy, pero que de alguna manera también me marcaron como una forma posible del humor. Pepe Arias también lo viste. Pepe Arias. Dringue Farías. A Dringue. A Dringue además lo recuerdo muy especialmente. Eran los capocómicos. Eran los de esa capocómicos. época. Una cosa, por ejemplo, que yo aprendí y que hasta el día de hoy sigo utilizando es lo que es la energía del telonero. Es decir, la energía del cómico que entre cambio y cambio... El pasacalle. El pasacalle. Se cerraba el telón y el cómico tenía que tener la capacidad de hacer reír tan fuerte al público... Que no se oyeran los ruidos de la... Que no se oyeran los martillazos de los maquinistas. Toda una técnica. Cuando yo hoy escribo monólogos, muchas veces me escribo una especie de cartelito arriba de la hoja donde estoy escribiendo. Yo sigo todavía con escritura manuscrita, más allá que luego utilizo la computadora para edición y demás, pero escribo a mano. Y suelo escribirme telonero. Telonero significa, es un monólogo, pero el público tiene que reír, el público tiene que estar... La energía que diferencia un monólogo literario de un monólogo teatral, que tiene que ver con eso, ¿no? Hemos tirado varios nombres. Carlos Artañán Petit era, Carlos A. Petit era el gran productor de esos teatros de revista. Vamos a un corte y seguimos ahora ya adentrándonos más en el teatro abierto y todo lo que viene después, ¿eh? Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. De esquina, pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Bueno, estábamos diciendo que en ese primer cartoon se fue formando el... Y vos debutás, o sea, tu primera obra es Civilización y Barbarie, o Barbarie en el 73... Sí, en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. En realidad es una obra surgida de una experiencia pedagógica que comandaba el inefable Horacio González, que por entonces tenía una cátedra que se llamaba Historia Nacional y Popular, a la cual nos convocó, nosotros teníamos nuestro primer grupo de teatro, se llamaba Grupo Cumpa, en el propio nombre estaba implícita la ideología del objetivo, y entonces nos convocó para que hiciéramos en esa cátedra, que era una cátedra de ingresos, 5.000 alumnos, los dividíamos de a 1.300 y entraban en el aula magna de medicina, y nosotros hacíamos ilustraciones de momentos históricos. Tomábamos un material base, ya había una obra anterior de Humberto Riva, y nosotros la tomamos y yo empecé a reescribir y a escribir nuevas escenas sobre eso, y de ahí salió esa primera obra mía, Civilización o Barbarie, que por cierto, luego estrenamos con entidad en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires, en lo que hoy es el Rojas, que se llamaba Sala Argentina por entonces. Y Horacio, contá un poquito, ya que vamos a homenajearlo a Horacio. Horacio, qué personaje, ¿no? que le debemos tantas cosas a Horacio. Horacio es un tipo con el que yo, digamos, yo tuve asociadas las mejores experiencias en lo artístico y en lo político. Horacio es un tipo de una lucidez a la cual he tenido que recurrir cada vez que tuve algún desafío intelectual. No sé, alguna vez que tuve que escribir sobre la Comuna de París. Digo, ¿a quién se puede llamar? Me llama Horacio González. Nadie sabe más que Horacio González sobre la Comuna de París. O bueno, con Horacio compartimos en los 80 un trabajo. Nosotros trabajábamos en el equipo de Pino Solanas haciendo supervisión de sus los Hijos de Fierro, vos. Yo escribí las murgas de los Hijos. Allí comencé yo a trabajar con él escribiendo las canciones de murga, justamente porque mi primer espectáculo estaba narrado por una murga. Entonces Juan Carlos Gené, que había visto este espectáculo, que de alguna manera era también un poco nuestro gran orientador, él y Carlos Carela, me recomendó para que escribiese estas canciones y yo escribí algunas de las canciones de esa película. A Horacio yo le he visto hacer experiencias pedagógicas inefables, extraordinarias, de las cuales yo tomé además modelo para tratar de alguna manera de emular su talento pedagógico. Vos, teatro abierto, te hace esa experiencia de teatro abierto, te vuelca a la experiencia de la docencia, ¿no? Sí, efectivamente. Yo empiezo a enseñar a partir de teatro abierto simplemente porque me descubro maestro. Y ahí descubrís una buena beta que uno puede... Porque yo he leído algo que
vos decís, yo vivo de la docencia, no de escribir teatro. Absolutamente. Cuando uno descubre que... ese momento extraordinario en la vida, cuando vos descubrís que algo que haces es bueno y no lo sabías. Ese momento es una epifanía, es una revelación. Me pasó a los 19 años cuando estaba muy en crisis con la cultura, con la educación, sobre todo porque fui un alumno repetidor, fui un alumno angustiado en el colegio secundario, y a los 19 años gané un concurso de narrativa, un concurso de cuentos. Y de pronto sentí, bueno, Cartoon, ahí tenés una cosa que haces bien. Si seguís por ese camino, por lo menos no tendrás tantos tropiezos. Con la docencia me pasó algo parecido. Yo nunca me hubiera imaginado maestro, qué destino curioso hubiese sido, ¿no? De un alumno al borde del fracaso. Y un día me di cuenta que tenía tal vez porque había padecido como alumno, tenía una sensibilidad particular como maestro. Podía entender el sufrimiento del otro en esta necesidad inefable, porque nunca se puede explicar, de transmitir de una cabeza a la otra un conocimiento y una experiencia. Me hizo extraordinariamente feliz descubrir que podía. ¿Vos sabés que vos tenés que escribir un libro? Perdóname, Jorge. No, quería saber qué es lo que estás enseñando exactamente en Tandil hoy. En Tandil yo tengo 2 cátedras. Tengo una cátedra de creación colectiva desde hace 19 años, donde trabajamos técnica de creación colectiva teatral en el marco de lo que es la licenciatura en teatro, allí en la Facultad de Arte. Y tengo también desde hace 11 años la cátedra de dramaturgia en la misma carrera. Bueno, él creó la carrera de dramaturgia en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en la escuela, lo que es hoy la Escuela Metropolitana de Arte Drama. Pero vos sabés lo que yo quería decir, una cosa que me sorprendió de lo que has dicho, y que el director me reta, pero es muy fuerte el ejemplo. Vos deberías, es muy motivante lo que estás diciendo de cómo podés llegar a ser Mauricio Cartún en el mundo intelectual, habiendo sido repitente en el colegio primario o secundario. Eso es muy artiano, en realidad. Bueno, no, pero ¿sabes cuánta gente que nos mira? Es motivante ver cómo el fracaso, cómo pudiste sortear el fracaso escolar, porque eso es el fracaso escolar. Mira, está claro. Cada vez que por alguna razón en algún colegio secundario me invitan a dar una charla, si tengo que mover horarios, los muevo para poder ir, sobre todo cuando puedo hablar con los alumnos de quinto. La semana pasada lo hice con quinto, tercero y segundo del Nacional Buenos Aires. En realidad para transmitirles esta experiencia. No es el caso del Nacional Buenos Aires, donde es difícil que encuentres a un alumno. Es como que vas a buscarte a vos mismo, al joven que eras, y hablarle y darle ese... Eso, perdón, es material para una obra, ¿eh? Quizá. Pero aparte para una obra, yo te digo, Mauricio, con el nombre que vos tenés, la verdad sería bueno que vos cuentes esa experiencia para que otros vean que se puede, a pesar de... Porque ¿cuántos se frustran en el colegio primario, en el colegio secundario, y después no pueden salir de esa frustración? Sí, efectivamente. Y yo creo que también a veces existe una confusión. Yo creo que salí y suena medio pedante, no pedante, suena medio cursi decirlo así, pero es como, yo salí gracias al arte, digo, gracias a la actividad artística, gracias a que encontré que había un campo de expresión en el cual no existía ese otro prejuicio, y en el cual apenas ingresé descubrí que era un camino al conocimiento. Que en realidad la actividad artística, el teatro, la literatura, la escritura, en realidad son formas de pensamiento, son formas analógicas de pensamiento. Que un dramaturgo piensa escribiendo, que alguien que compone canciones piensa escribiendo canciones, que esa letra es una forma analógica al pensar filosófico. Y que de pronto lo que había encontrado era un camino que no veía con claridad cuando buscaba por dónde. En ese sentido me parece que la actividad artística es siempre un camino de descubrimiento. Mi director quiere hacerte un homenaje. Vamos a ir al presente un poquito, a esa ala de criados que tenemos, que hoy está en cartel. Está, claro. Y que nosotros tenemos un pedacito acá. Quiero dedicar el programa a Mauricio Cartún y a sus extraordinarios actores de Ala de Criados, obra que vi anoche en el Teatro del Pueblo, de visión absolutamente imprescindible, una de las experiencias más formidables de mi vida como espectador. Visión obligatoria, diría, para quienes quieran ver una obra importante que sabe hablar del país, con 4 actuaciones absolutamente memorables
que dificultarían la entrega de cualquier premio que se quiera dar, porque es imposible elegir. Estoy hablando de Alberto Ajaca, de Esteban Bigliardi, de Rodrigo González Garillo, de Laura López Moyano, dirigidos por Mauricio Cartún en una obra que me gustará muchísimo saber que muchos de ustedes verán, porque se trata de una de esas experiencias en las que uno dice, caramba, se pueden escribir 80 diarios editoriales de todo tipo y quizás no se pueda decir una palabra tan acertada. Lo que Víctor Hugo Morales, que hizo esta crónica y que yo escuché en su momento en su programa de radio y que hemos compaginado acá con imágenes, no dijo que Ala de Criados es, creo que la única obra que merece verse no una, sino dos veces, como la he visto yo, sentado en las butacas del Teatro del Pueblo. Porque es una obra que dura 1 hora 50. 1 hora 50, donde la tensión no cede, al contrario, creo que es una cuerda que comienza acá y termina aquí arriba, y esa butaca que son antihumanas, que creo que hay que decirle a Tito Cosa que alguna vez haga algo, y la obra realmente te mantiene con el culo en el aire. Así que hoy ya está en su tercera temporada. Tercera temporada. Yo vi el final de la primera, la última función de la primera, y la vi en la arranque de la segunda. Iría nuevamente, pero tengo que pedirle antes permiso a mi proctólogo a ver si me autoriza. Estamos en una circunstancia curiosa. Tercera temporada, 300 funciones, 33.000 espectadores. ¿Qué lo tiró? Si la numerología tiene algún sentido, habría que buscar. Y después de Ala de Criados, ¿qué, Mauricio? Mira, estoy ensayando ahora un espectáculo nuevo que se llama Salomé de Chacra. Salomé de Chacra, que es una versión criolla de Salomé, sobre el mito de Salomé, digo, no sobre las obras conocidas. Estoy ensayando desde marzo con un elenco bárbaro. Dirigiendo vos otra vez. Dirigiendo yo otra vez, sí. Lorena Vega, Estela Galassi, Oski Guzmán y Manuel Vicente. Bueno, cuatro capos. A Manuel ya lo tuviste en La Madonita. En La Madonita. Y a Oski en El Niño Argentino. Y a Oski en El Niño, sí. O sea que tenés unos actores buenísimos. La hostia, como se dice. Bueno, no sé, vamos a... esperemos que el estreno sea pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, te queremos hacer unos regalos. Primero que quiero que vuelvas, porque me faltó hablar todo el tema. Sí, a mí también. Queremos hablar de la militancia, del grupo Podestá. Y del proceso de elección y de trabajo, cómo trabajás un texto, eso es muy interesante. Encantado. Ese grupo Podestá que ha sido tan importante en los 70, ¿no? Y que yo te escuché cantando, porque entre las múltiples cosas hay un vinilo que él canta. Has hecho de todo. Así son estos galanes. Te regalo Qué bueno. esto de 5 Hispanos, una bolsa para que compartas dulcemente. Buenísimo. O con las familias Galletitas RC. Bueno, va a ser un gusto. Gracias. Y la agenda nacional y popular, la de Néstor y Cristina. Muchísimas gracias. Un gusto gracias. haber compartido con vos. Cuentan conmigo por dos razones, porque encantado de compartir la mesa con ustedes y además porque soy espectador de Y además, qué gusto. lo que te decía, Vale, es que tendrías que contar sobre tu experiencia con los alumnos. Valdés, este programa lo ven miles y miles de personas, y cuando uno edita un libro en Argentina son 3.000 ejemplares. Tú lo has dicho, ya sí. Pero ya está, entonces contado en gran parte. Es muy motivante. Bueno, gracias. Muchas gracias, por Mauricio. invitarme. Muchas gracias. Con cara de nada. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Yo les voy a hacer una confesión a ustedes. El 3 de julio de 1982 cambió mi vida. Yo, que había venido a Buenos Aires, yo me crié en Neuquén y me había venido a Buenos Aires a estudiar abogacía, pensaba volverme a mis pagos, a Neuquén. Y ese día invité a una mujer a un recital que daba, era la vuelta de Pedro y Pablo, en obras, ¿no? Y cambió mi vida, porque fui a escuchar la Marcha de la Bronca y terminé
con Catalina Bahía y La Península Mía. Y de ahí en más, como ella era porteña, me tuve que quedar acá y cambió el resto de mi vida. Miguel Cantilo. Un placer estar en esta mesa. Para mí es un gusto y es un orgullo. Y contarte la verdad, que es el origen de mi noviazgo que terminó ya en 25 años de matrimonio. Vos te viniste acá y vos te fuiste para allá. en Y realidad. yo me fui para allá, claro. Se me estaba llamando la Sí, atención. yo pensaba que vos le has cantado a la naturaleza, le has cantado... Pero vos sos un cantor... Vos sos un cantor urbano, vos sos de esta ciudad y Claro. toda tu letra está referenciada en esa infancia, en esa adolescencia, en esa juventud. O sea, aunque has ido a las Baleares, has ido a... Sí, a todos lados. Hasta cuando le cantás a Madrid es Buenos Aires, viejo. Sí, bueno, yo ya que estoy en esta mesa aprovecho para decir que nosotros tuvimos maestros, ¿no? En este oficio. Y bueno, y cuando salimos a hacer canciones con Pedro y Pablo, éramos muy jovencitos, nos gustaba mucho lo que se llamaba la nueva canción argentina, que era un tipo de canción que no era específicamente ni tango ni folclore y tenía aires de jazz. Y bueno, había un señor entre los que cantaban ahí, que tengo el placer de que esté en esta mesa, que es Jorge Yuye, que cantaba unas canciones que nos inspiraban bastante. Sí, la nueva canción argentina, creo, gracias Miguel, se lo puso algún periodista o alguien. Éramos 4 gatos locos. Éramos de la Vega, Facundo Cabral, María Elena. Nacha Guevara. Yo, Nacha, que no era autora, que era sino intérprete, claro. pero que integraba eso. Todavía no Y estaba Favero. era siempre con Cado Kotzer, que fue el que le tradujo todas las canciones de Brassens. Sí. Hay que decirlo porque ella generalmente no lo dice. Y no era nadie más, éramos 5. Y ustedes eran unos pendejitos de mierda que nos querían sacar el escenario y nos venían ya a molestar, y molestaron bien, te voy a decir, y muy bien, ¿no? Sí, porque era muy inspirador lo que hacía él, lo que hacía María Elena Walsh, sobre todo, que era una forma de protesta, ¿no? Una forma de crítica, de ironía. Era mucha crítica. Y no era- había en ese momento nada parecido. nada Estamos parecido. hablando de las vísperas del Longaniato y el Longaniato. Exacto. El principio de Longaniato. Sí. Ahora sí, 5 como si fueran poco. La trova cubana tiene 2 grandes Está nombres. bien, ¿no? está bien, pero no, se llama Nueva Canción Argentina. Y bueno, nueva canción, digamos. Bueno, venía de la nouvelle chanson francesa, ¿no? Creo que el que se lo puso debe haber dicho eso. Inclusive hay quienes habían dicho que yo era el Georges Brassens argentino. Claro. Y bueno, ese no es el mérito hubiera sido que a Georges Brassens le hubieran dicho el Jussein francés, ¿no? Pero no fue así, así que eso no es un mérito. Contame una cosa, y en esos años de pendejás, ¿tuviste la suerte de compartir un espectáculo con Vinicio de Moraes en la Fusa Sí. de Uruguay, de Punta del Este? Claro, porque nosotros éramos un poquito los pinches ahí, ¿no? Rompíamos el hielo, nos mandaban al frente tempranito, pero había un elenco ¿Qué alucinante. está Horacio Molina ahí? Horacio Molina, Nacha Guevara, todos juntos en la misma noche. Gasalla, Perciavale, estaba, déjame... Vinicius Toquinho, María Creusa, un año Claro, sí, pero un esa año era la no. parte brasileña, pero también estaba Melita Baltar, Mirá vos, cuando cantando las Melita... canciones de bárbaro. Piazzolla. Era ya Piazzolla, no Era ya folclore. Piazzolla. Iba mucho Astor ahí a escucharla a Melita, y me acuerdo que le decía, no me gusta verte tocar con la guitarra porque pareces un cieguito. Decía. Pero decime una cosa, ¿y se juntaban a zapar después vos? Mirá vos, Piazzolla, Vinicio, No, bueno, claro, no sé si había... Horacio Molina, que iba es mucho un también, músico de aquello. Chico Novarro. no también. quedaba nadie sobrio para poder Claro, zafar. exactamente. No quedaba nadie sobrio. Ahora lo curioso, lo que cuenta Miguel, Vinicius, digamos. es que esos elencos, que de repente éramos 5, 6, 8 en Café Concert, y nos pagaban muy bien. Sí. Y que todos podíamos cobrar Eso eso. es notable, ¿no? Que hoy en día es inimaginable que vayan 5 artistas, 6 artistas a un boliche chiquito y que vivan de eso. ¿Quién era el dueño de la Fusa? Che? Coco y Pérez. Silvina y Coco Pérez, hoy ya idos Silvina hace Muniz. mucho tiempo. Padres de Belén Pérez, que hoy ha Que canta muy recuperado bien. el repertorio brasilero, que canta muy bien. Belén, que es la hija mayor de las Y así como se 6. hizo un vinilo de la Fusa de Buenos Aires, ¿se hizo algún vinilo de esa etapa de todos
Porque eran unos números impresionantes. Sí, pero todos no. Yo creo que no, porque se vio, el único negocio posible ahí se vio que era lo de Vinicius. Por lo demás no daba como para venderlo y difundirlo. Lo curioso es que en ese lugar se cantaba, ¿te acordás? Sin micrófono. Los café concert eran a capela total, Claro. o sea, con un silencio de la gente y a veces habría que ser 40 personas, 50 personas y estaba todo bien. Nadie se ponía nervioso porque querían más público o porque... Bueno, en la fusa de acá, de Santa Fe, Santa Fe y Riobamba, no entraban más de 80 personas. No entraban más. En la de Punta del Este, en la chiquita, entraban 100 y pico. En la mota agitada, que se hizo un año en el puerto, entraban 100. Eran lugares chicos, lugares de elite. Una vez, no sé, Silvina lo abrió ahí en el Hotel Brisa o no sé dónde, en el Hotel Playas, y había 150, que era un gran evento. Pero éramos artistas para unas muy pequeñas minorías. Entonces, grabar un disco no era... Claro, no tenía excepto el sentido. caso de Vinicius, que bueno, se sentaba con su whisky ahí en la mesa y entonces ¿Lo disfrutaste ahí? Sí, mucho. Sí. Era un buen tipo, ¿no? Era un tipo... Sí, y él, Toquinho, María Creusa, eran gente muy agradable. muy Decime, accesible. Miguel, ¿y toda esa producción de Yo vivo en esta ciudad, Johnny Bigote y La Marcha de la Bronca, ¿es el Onganiato eso? Sí, es un poco, todo eso sale del Café Concert, es nuestro aprendizaje del Café Concert, o sea, no hay rock todavía para nosotros. Tocábamos rock por gusto y placer, pero no nos atrevíamos a encarar una banda de rock, entonces hacíamos esas canciones y era una cosa acústica. Y sí, fue una especie de reacción contra el gobierno de Onganía, que era muy... vos te acordás, los cursillistas, los claro. cursillos de Onganía, ponía luz en las boats para que no hubiera tanta oscuridad, pedía documentos Te por la calle cortaban todo el el tiempo la pelo, policía. Bueno, era muy incómodo, ¿no? Y era el principio de todo. Nosotros hemos preparado algunas cositas. Señor director, yo le decía, yo no sabía que antes lo había dicho Jorge Asís, pero bueno, me alegro que lo haya dicho Jorge Asís. Yo digo que Miguel Cantilo para mí es un autor de letras tan profundas que él no estará y seguirá uno hurgando en esas cosas profundas. Y yo separé anoche, estudiando un poco Cantilo, algunas frasecitas de canciones que le pedí al director si hoy las podíamos pasar, porque van a pasar los años, muchos años, y esa profundidad que tiene esa letra, y por ahí reflexionarlas de algunas contigo. A ver, señor director, ¿lo tenemos allí? Ahí está. Mañana, cuando fiches tu vida un poco más, recuerdo que tu espalda revienta un sol de en paz. Eso es, vinimos. Sí, recuerda que a tu espalda revienta un sol de paz. ¿Tenemos más, señor director? Ahí. Amigo, cuídate de la rutina, que es como una carabina que tira a repetición. Esta es mortal. Qué buena, qué buena. Es una reflexión extraordinaria. A ver, yo ya no Hace leo bien. poco me agarró un sabueso a la orilla de mi libertad. Lo coimié con un tremendo hueso y enseguida dejó de ladrar. Los perros homicidas, eso es una cosa. Léelo vos. Yo No, de la línea él, digo. léelo vos, Miguel. Todos después. marchan enfilados, la quimera del confort. Yo me siento más humano y me voy atrás del sol. La quimera Eso del es- confort. Uy, ahí. Ahí estamos mal de... acá estamos... Entre la luna, lágrima de mármol. Y el viejo elenco de astros parpadeantes mete la mano en tachos repugnantes para sacar estrellas bajo un árbol. Eso es Che Ciruja. ¿Lo podés repetir? Es algo extraordinario del Ciruja. Eso tiene que ver también con los cartoneros y todo. Claro, viejo, eso es Buenos Aires. Tu reflexión... El pueblo quiere saber... ¿De qué se trata esta vez? No se le puede mentir, quiere elegir. Esa es la época en que no se podía votar. Claro. Eso es Pueblo Nuevo. Pueblo nuestro que está... Pueblo nuestro que estás en la tierra.
Va tu mano cacheteándole sonido y tu zapatilla rota masticando ritmo. Es impresionante. Tiempo de guitarra. Tiempo. La mirada. En el techo de los días, la ceniza en el suelo del pudor y su nombre arrugado en una silla, su apellido tendido del balcón. Esa es Catalina Bahía. Esa es Catalina Bahía, Esa la que fue te costó el la que matrimonio. me costó. Bueno, Miguel, yo la verdad que por eso digo que tus letras son de aquí, aunque estés en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, sin quererlo, yo he seguido la tradición del tango, de las letras del tango, ¿no? Sin proponerlo, es una cosa, una herencia que a pesar de en mi familia no se escuchaba mucho tango tampoco, pero el lenguaje de la ¿Qué calle. se escuchaba en tu familia? Se escuchaba mucho, yo tenía muchos hermanos y escuchaban la música de moda, ponerle, qué sé yo, de Estados Unidos, Elvis Presley, claro, todo Todos eso. eran violeros, Polanca. contame, eran muchos hermanos. Éramos ¿no? 10 hermanos. 10 sí, hermanos. sí, yo era el ¿Vos qué menor número? de los varones. ¿El menor? El menor, o sea que era un receptáculo de todo tipo de melodías. Y se escuchaba también música clásica, lírica y todo, pero tango se escuchaba muy poco, solo instrumental. Pero bueno, las letras me habrán venido probablemente del lenguaje de los amigos, de la calle, del barrio. Decime una cosa, y la gente del futuro, que es cuando vos volvés en los 80, ¿no? Es como una reflexión y una crítica a los que se habían borrado después, ¿no? Sí, y es una canción que quiere ser de protesta, pero tiene a los militares encima con la bota así gigante, entonces no podía expresar claramente una protesta, ¿no? Porque todavía había mucha censura. Entonces era buscarle la manera de decir, tratar de decir cosas sin irritar a la censura y que se pudieran difundir, y se logró. Vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque y vamos a Miguel Cantilo, que tenemos alguna sorpresita. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo. Señor director, quiero ver si usted me puede mostrar ahí un homenaje que le hacen todos los grandes artistas a uno de los grandes temas de Miguel Cantilo. Cuando usted quiera. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai, dai. ¡Marcha! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder como ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Bronca,
banda tiene en este mundo, repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca Bueno. y de la fe. Y esta misma te pudiste tocarla en la Casa de Gobierno. Sí, sí. Qué increíble, ¿no? Estar en la Casa de Gobierno cantando la Marcha de la Bronca, ¿no? Sí, sí, realmente eso fue muy surrealista, ¿no? Estar allí. Que te invita Miguel Núñez ahí. Claro, que él Durante la presidencia de Néstor comentó. Kirchner. Qué ironía poder cantar esta canción acá, en otra época hubiéramos sido presos. Decime una cosa, de la saga de todas, ¿la primera es Yo vivo en esta ciudad? Sí, fue la primera que se publicó, porque salió un disco chiquito, simple, con esa canción, y bueno, y ahí empezó a hacerse conocer el dúo Pedro y Pablo, y bueno, fue la primera canción. Después, un tiempo después vino la Marcha de la Bronca. ¿Vos tenías un conjunto previo, Cronopios, era? Sí, sí. Era sí. un trío... Era un trío vocal Guriet, con vos, Durietz y otro más. ¿Y quién era el tercero? Era el tercero, Guillermo Cerviño. se Que llamaba. también era del barrio, de ahí de Era Belgrano. también del barrio, y después abandonó la música y nos quedamos los dos solos. Y se debe haber arrepentido. No creo. ¿No? Bueno. No creo, pero porque se dedicó a otra cosa que era lo que le gustaba. Pero pienso que muchas veces pasa eso. Hay grupos que se forman y van quedando por el camino integrantes y al final quedan los que realmente quieren. Decime, Miguel, ¿y qué siente el autor cuando, por ejemplo, a donde quiera que vas, vos ves ahora que... ¿En qué año la escribiste a ella? Esa canción en el 80. La escribí en conjunto con el baterista del grupo que tenía en ese momento, un grupo que se llama Punch. La escribimos Claro, juntos. Cantilo y Punch. Claro, en ese momento ya fue cortina de una radio. En ese momento la única radio que había que pasaba música de Radio del Plata, AM, y la pasó de cortina mucho tiempo. Bueno, y ahora con los años vuelve a ser cortina, esta vez en televisión. O sea que nació para ser cortina. Pero a su vez lo ha tomado a la canción, si bien está en el programa 678, la militancia la ha tomado también a la canción. Es raro porque no tiene nada de político. Es una canción totalmente Pero apolítica. tiene como una cosa esperanzada, ¿no? Como, sí, tiene y creo que esa es la palabra que hoy viene mucho a la cabeza de la gente. Sí, aparte no sé por qué lo relacionaron con la pareja presidencial, hicieron un videoclip y en el momento en que estaban juntos. Eso fue tal vez lo que le dio a la canción un perfil medio entre militante y a la vez amatorio, ¿no? Porque es una cosa, como es una canción de amor, no es otra cosa. Pero ¿cómo se siente el autor cuando ve que la obra lo traspasa, que ya no es tuya? O sea, la toman desde aquella cortina musical en la radio hasta esta historia de amor que intenta, que se muestra de Néstor y Cristina, ¿no? Sí, ¿Qué reflexión le queda al artista, al autor? Es un poco eso que vos decís, que ya se va de las manos de uno, ¿no? O sea, uno deja la canción ahí y pasan cosas. La toma, qué sé yo, a lo mejor le gusta a un chiquito, le gusta a un militante, no sabes, pero es una cosa ajena al autor. Y además muchos años después de que se escribe, eso es lo curioso, ¿no? Entonces uno se da cuenta que las canciones tienen vida propia, que por más que uno las defienda, salga, las cante, ellas hacen por su cuenta su camino. Lo que pasa es que la poesía es muy linda y la línea musical está muy bien escrita y es muy pegadiza y tiene esa cosa de mucho grado conjunto. Digamos, Claro. es una canción que se te pega fácil, es pegadiza y Claro. tiene talento, Sí, tiene sí, eso. sí. Bueno, tiene yo tengo gracia. que mencionar a Isa Portugués, que es el autor de la música, que era el baterista. Y vos sabés que las canciones muchas veces uno no sabe por qué hay algo que sucede, que se enganchan ahí, que tiene el gancho ese que la gente se le queda pegado. Y bueno, muchas veces uno hace cientos de canciones
y no logra eso. Y Sí. por ahí un día hace una y eso es como el dibujante que hace muchos bocetos, ¿viste? Eso le pasaba mucho a Mozart, pero todos los días. Claro, claro. Yo, que me he venido acá con mis vinilos de Pedro y Pablo, y que acá está, yo vivo en esta ciudad, en su primera versión. Exacto. ¿Por qué no hacemos, Miguel, antes de despedirnos, esta nueva versión que has Bueno, hecho? yo quiero Ya que decirle has tenido el gusto de venir con tu guitarra. Pero sí, ustedes han tenido el buen gusto de invitarme, yo les agradezco, y quería contarles que hay gente que dice, ¿qué has hecho con esa canción tan linda que le cambiaste la letra? Qué lástima. Y yo le digo que lo que quiero con esa canción es demostrar que también la ciudad cambió. Esa ciudad tan linda que estaba descrita hace 40 años, tan romántica y agradable, ha ido cambiando. Ha ido virando hacia esto, ¿no? Yo vivo en una ciudad donde el peatón es la pobre gallina que va espantada cruzando una esquina con el semáforo a favor. Yo vivo en una ciudad donde los ruidos enferman oídos, donde las calles son tierra de nadie y el tránsito es un carnaval. Yo vivo en una ciudad donde los baches a veces son trampas, donde los lomos de burro son rampas que se olvidaron de pintar. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto madero, donde al turista extranjero le venden otra ciudad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos que ya no aguanta. Por eso canta el caos y el descontrol. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente se muera de olvido, atropellada por un colectivo o bajo el peso de un camión. Yo adoro a mi ciudad, aunque me muera de una salidera o de un infarto como un jubilado al que le arrancan la pensión. Yo adoro a mi ciudad, aunque las chicas con su minifalda son abusadas o son secuestradas para la trata criminal. Yo adoro a mi ciudad, porque es urgente cambiar todo esto por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la ciudad, por la ciudad, por la ciudad, por la ciudad. Miguel Cantilo acá me ha hecho un regalito de su último trabajo, el Cantilejo. Sí. Esto es un adelanto de un álbum que va a salir en un par de meses, un adelanto con 4 canciones, que es lo que estamos tocando. Que ya lo presentaste en el ND Lo Ateneo. presenté en el Ateneo. También voy a estar, ¿sabes dónde? En La Perla. En la Perla, acá en la Perla del Once, la cuna del rock nacional. Exactamente. Ahí hemos hecho una trinchera donde nos movemos todos los rockeros de la primera época, Sí. tocamos. Y bueno, el viernes 29 voy a estar ahí.
el circuito de la Perla del Once, los 36 billares, la verdad que está muy bien ese. Está muy bien. Veo que han armado un circuito artístico muy bueno. Así que los viejos rockeros han vuelto a la Perla. Claro. Con razón el 11 se ha vuelto una zona tan peligrosa, dice el Chelo. Ahí estamos, sí, atrincherados como en las viejas épocas. Miguel, con todo nuestro afecto, te queremos hacer endulzar con galletitas CRC. Muy bien, y te queremos precisamente por esa letra que te hemos robado los militantes, te queremos hacer regalo a esta nueva versión de A Donde Quiera que Vas, de esta agenda, que es la agenda de Néstor y Cristina. Muy bien. Y que empresa es un trabajo que han hecho algunos compañeros y que creo que está muy lindo. Qué lindo, muy bien. Se los agradezco muchísimo. En la Perla del Once, ¿cuándo estás tocando? El viernes 29 de julio. Muy bien. ¿A qué hora es? Y esto es a las 22 horas. 22 horas, la Perla del Once, y volvemos a aquellos años. ¿Vos eras frecuentador de la Perla del Once en la época de Morris, de Lito? Para serte sincero, no, porque yo era un poco menor, agarré un poco de cosas ya avanzadas, claro. Pero no estaba la Perla cuando ustedes llegan a la escena. Ya no era un centro así de reunión, pero oí hablar mucho de eso. Él no iba porque era un poco menor y yo no iba porque era un poco mayor. Claro. Muchísimas gracias a los dos, artistas grandes de esta ciudad de aquellos años. Yo le agradezco a Jorge toda su inspiración. Por favor, él es el maestro Me dio ahora. mucha fuerza al principio, todo lo que hacía él, y sobre todo también Jorge de la Vega, bueno, toda esa gente. Un gusanito. Un grande. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias y cualquier momento que usted quiera volver al café, está invitado siempre, Muy bien, invitado muchas permanente. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y venimos con un tema vamos a presentar el libro Norberto Haberger, Cristianismo, Descamisado y Montonero. Cristiano, Descamisado y Montonero. Vamos a hablar con Flora Castro, su compañera, que ha escrito ella este libro con Ernesto Salas, y va a ser un gusto recibirla. Entran a correr a los artistas. Pasa mi vida estúpidamente mientras estoy en la puerta. Flora Castro, autora del libro Norberto Haberger, Cristiano, Descamisado, Montonero. A ver, mostrar un poco de frente. Ahí se ve. Este libro, que cuenta la vida y la historia de Norberto, Flora fue su compañera, madre del hijo de Andrés. Andrés Haberger, también cineasta. ¿Cineasta? Sí. Varias películas importantes hizo. La última que hizo fue Imagen Final, sobre la vida del camarógrafo. Buenísima esa película. Es excelente esa película. Sí, sí. El camarógrafo que muere en Chile, a raíz de haber ido a filmar. El primer golpe, no es el golpe final, es un golpe previo, anterior. La historia es conmovedora porque además hacen toda una persecución del probable asesino. Sí, hubo un periodista chileno que hizo una investigación buenísima y en base a él se hizo todo. Mirá vos, felicitaciones. Gracias. La verdad que una gran obra. Flora. Sí. Yo quería hurgar la primera parte de vos y de él, de esa etapa. Ustedes en Arrecifes, cristianos, militantes, abarcados por el Concilio Vaticano II, estamos hablando del documento de Medellín, ¿no? Que tanto nos golpeó a muchos, y empiezan en la democracia cristiana, o sea, la etapa militante. Bueno, en realidad el arrecifeño era Norberto, yo soy porteña. Ajá. Yo lo conozco a él porque él empieza a militar en la democracia cristiana, en la juventud, un grupo que hubo muy importante, un secretariado que lo acompañó a Horacio Sueldo en toda esa política que se hizo en aquel entonces. Y bueno, hubo un grupo de jóvenes que provenía de la provincia de Buenos Aires, que incluso está la foto de ellos, que se destacaron muchísimo. Entonces, cuando se constituye la Junta Nacional, forman parte del secretariado de la juventud. Yo ahí me acerco a militar en la rama femenina de la democracia cristiana y ahí nos conocemos. Pero mientras tanto, Norberto en ese entonces, que tenía
23 años, ya venía de una larga militancia. Él empezó a los 15 años en su escuela secundaria, en su pueblo. Continuó con un grupo muy importante que hubo de jóvenes, que fue el primer agrupamiento secundario que se llamó la FEL, que incluso tuvo carácter nacional. Y posteriormente empezó alrededor de los 18 o 20 la democracia cristiana en la provincia. A su vez, él le gustaba escribir, él era periodista, Sí, él sí. ejerce el oficio de periodista. Sí, ¿no? totalmente. Él escribió mucho, incluso en diarios de su pueblo. Cuando hizo viaje a Europa por las reuniones que eran invitados ellos en aquel entonces por la Internacional Demócrata Cristiana, escribió toda una serie de artículos que salieron en un diario de su pueblo sobre sintetizando lo que políticamente había visto en cada uno de los países de Europa de los fines de los 60. Y él escribe una biografía, él va a Colombia y ahí se imbuye de la vida de Camilo Torres, que acababan de matar. Camilo Torres, el sacerdote que toma el fusil a partir de la injusticia, de la muerte, del asesinato de Gaitán. Claro, por esto de la democracia cristiana, él viaja a Colombia en el 66 y hacía muy poquito que lo habían matado a Camilo, que fue en febrero del 66. Andrés se llama Andrés Camilo, aunque no usas el segundo nombre, pero también heredó un poco eso. Y entonces se entera de la vida de este personaje y realmente lo fascina. Porque de alguna manera yo veo después al transcurrir de los años y de lo que él ha hecho que hizo un camino muy semejante. Lo único es que yo lo nombro a Camilo Torres porque la vida de Norberto después se va desenvolviendo muy parecida a la vida de Camilo Torres. Muy parecida, incluso es secuestrado a la misma edad que matan a Camilo Torres, a los 37 años. Es un paralelo a veces un poco impresionante. ¿A qué edad? A los 37 años. Digamos que Norberto Jaeger es un producto del Plan Cóndor, o sea, la muerte de él es... Él fue secuestrado en Brasil. En Brasil. Él es llamado, él estaba en México contigo, y alguien lo llama a Brasil, que viaje a Brasil, y él viaja a Brasil y nunca más se supo desde el día que llegó al aeropuerto. En el propio aeropuerto lo pueden haber secuestrado. Él tenía que encontrarse con unos compañeros que nunca desgraciadamente, no llegó. Fueron los compañeros a buscarlo con el ejército. Eran estaban esas detenidos. Cosas, él no sabía. Él me había comentado a mí de estos compañeros, habían caído algunos del mismo grupo, pero él no sabía que estos últimos también. Y de alguna manera lo entregaron directamente, lo fueron a buscar con el ejército para identificarlo. Y bueno, hay versiones de que lo habrían traído, que habría estado en Campo de Mayo, en el Olimpo, pero bueno, es uno de los casos que... Orleti no pasó por ahí, porque Orleti era el lugar más típico del Plan Cóndor. Yo estuve secuestrada un año antes, estuve en el Club Atlético. Ese era el grupo que lo buscaba él, a él lo buscaba el ejército, porque él tuvo una actuación que también es importante durante el gobierno de Videgain, que nosotros colaboramos con él. Él dirigió... ¿Tú fuiste funcionaria ahí en el gobierno de...? Sí, yo fui directora de promoción y desarrollo de comunidad, con María Esther Méndez San Martín, que era la subsecretaria. Vamos a mandar un beso a nuestra amiga Esthercita Méndez San Martín, que varios programas se los dedico porque la amo profundamente. Sí, sigue siendo de alma a pesar de su edad muy militante. Totalmente. Bueno, y él dirigió el operativo Dorrego. No sé si ustedes recuerdan. Sí, es el operativo que la Juventud Peronista llevó adelante conjuntamente con el Ejército. Sí. El comandante en jefe del Ejército era Carcaño. Exactamente. Que había sido también, curiosamente, primero represor del Cordobazo y luego en esa breve etapa, es más, cuando termina la primavera camporista, lo sacan, por supuesto, porque él había tenido una posición de diálogo con la Juventud Peronista. Y era una etapa que considerábamos estaba al de oro. frente del operativo Dorrego, después fue el mayor represor de Videla, que era Albano Eduardo Arguindegui. Claro, pero... Ahí lo debe haber marcado. Exactamente. No, estoy de acuerdo contigo. Carcaño tuvo una visión muy... Arguindegui permaneció en el poder, es más, fue impuesto por los militares después como jefe de policía de Isabel. Totalmente. De la Policía Federal antes del golpe. Lo que pensaba era, qué curioso, ¿no? Porque en el último periodo del primer peronismo, en el 54, 55,
En el mundo nace primero la democracia cristiana como una opción motorizada desde el Vaticano, una opción reaccionaria en principio, porque planteaba la creación de una fuerza política que frenara el avance comunista. De la izquierda en Italia. De la izquierda en Italia. Y en la Argentina nace como una fuerza también que frene a Perón, es decir. Sí. Pero claro, obviamente los valores esenciales del propio cristianismo No, y además garantizaron con ese cambio de muchos militantes católicos y cristianos, porque también la Iglesia cambia de Y posición. generaron los valores para que la relectura desde América Latina fuera la teología de la liberación. Claro. Y no- Totalmente. No, la socialdemocracia, no la democracia cristiana que plantean en Europa, sino la teología de liberación de Camilo Torres. Convengamos que la democracia cristiana que estamos hablando, en el 47, 45, 46, es la democracia cristiana con el papado de Pío XII. Claro, la la que quiere diferencia impedir. claro. Entre Pío XII y Juan XXIII Claro, hay Juan una gran XXIII, que es el que hace el Concilio Vaticano, la Iglesia se acerca al hombre, el hombre... Ellos rompieron con la línea que les dio sueldo, sobre todo al acercarse al peronismo. Ustedes recuerdan la fórmula Matera-sueldo que Claro. se hizo de un acuerdo que se pretendía, después se frustró. Rompen los moldes y Sueldo marcaba toda una línea que era bastante combatida, Claro, no después había. Y la juventud, este grupo de juventud lo siguió totalmente. La Juventud Revolucionaria Cristiana, el era Partido el Revolucionario secre- Cristiano. No, era la juventud, era el consejo de la juventud del mismo partido. Nada más que tenía su rama de la juventud. Claro, pero me refiero que se el fue sueldo prácticamente después en bloques. Se Sí, divide en dos la sí, democracia totalmente. en tres, creo, la democracia Después cristiana. hubo dos, Partido Popular Cristiano, pero Partido- ya no el PPC, estábamos nosotros. Partido Popular Cristiano, y el Revolucionario Cristiano, que es Sueldo, Sí. que va con Oscar Allende. Sí, no, pero nosotros cuando empieza a resurgir esto de fuertemente lo del peronismo, la tendencia y la JP, ya nos vamos ¿Qué año no más o tanto menos en bloque. Y debe haber sido por el 68, 69, que cuando se empiezan a gestar todos esos grupos, que después convergen en la JP, en la Y tendencia. ya en te la ves organización. dentro de la JP, ¿en qué año están? ¿En qué año Y más o menos 68, 69, Recién 70. empezaba. Sí, sí. En el fondo yo siempre cuento como anécdota que Norberto, a pesar de estar en la democracia cristiana, era de alma peronista. Porque siempre cuento una anécdota, vuelvo a decir, que él andaba por Latinoamérica porque en aquel entonces el Partido Demócrata Cristiano fomentaba mucho lo latinoamericano. Él ha estado mucho como en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia, en la mayoría de los países. Y siempre venía y me comentaba, ay, cómo cuesta realmente que la gente de Latinoamérica entienda el peronismo. Me tenés que explicar y explicar y explicar, ¿viste? Y no lo entiende. O sea, ellos estaban ahí, sobre todo Norberto y algunos que después pasaron al peronismo, con una cosa de querer ver si podía llevar el partido hasta ahí. Y bueno, cuando vieron que no daba, Flora, sí. decime una cosa, le pusiste cristiano, hemos Sí. hablado de su profunda Sí. cristianismo, descamisado y montonero. Él fue uno de los que, con gente, jóvenes, que algunos provenían de la democracia cristiana, también como Horacio Mendizábal, Oscar de Gregorio, creó lo que se llamó el Grupo Descamisados, que fue primero un grupo de base de acción política en los barrios, incluso se llamaba Acción Peronista, y se trabajó mucho con la época de las resistencias, con viejos peronistas en los barrios, y se fue agrupando. Otros trabajábamos en villas de emergencia, como yo, que trabajé mucho en programas de ese tipo. ¿Y el padre Mujica tenía relación con ustedes? No, no tanto, porque yo estaba en una villa, en Villa Martelli, y Mujica estaba en el puerto. Con el que teníamos mucha Alejandro relación era Mayor. con Alejandro, que le escribió el prólogo a Norberto para el libro. El padre, el prólogo del libro de Camilo Torres. Sí, el prólogo, que es casi un libro, porque es un prólogo como de 30 páginas, que ahí sale una parte, El pero padre Alejandro Mayor, que acaba de fallecer. que hace acaba de poco. fallecer, yo me acuerdo en mi niñez, las canciones del padre Alejandro. Ah, ¿te acordás? Dios creó Sí. la vaca,
vaca, luego hizo la leche, luego hizo el dulce de leche. Y que después dejó los todo hábitos y eso. se compromete militantemente Sí, muy sí, fuerte, ¿no? Sí, se casa, tiene hijos. Y bueno, siempre siguió, él apoyaba mucho a los jóvenes que iban a los campamentos de trabajo. Tenía todo un grupo grande de gente. Es más, él hizo una cosa muy especial. Se casó sin pedir permiso. Lo casó un cura español, asistimos un montón al casamiento, que medio después un lío bastante grande y quejas Flora, de la iglesia por eso. ¿Cuál es el objetivo que tuviste en escribir el libro? Porque es muy fuerte, o sea, tomar la decisión y lo voy a escribir. Y que es que quede la memoria de Norberto. Norberto fue un tipo comprometido desde los 14, 15 años hasta el último. Incluso él sabía en lo que se metía, lo peligroso que era, lo que le iba a costar, pero siguió firme hasta el principio. Incluso yo llegué a irme con mi hijo un año antes a México y él siguió militando, entraba, salía, estaba en la parte del movimiento peronista montonero que se formó en el exterior con dirigentes, que estaba el doctor Videgaino, Obregón Cano, Bonazo, todos estos dirigentes. Pero además, como era un productor, ha escrito muchísimo y su obra es bastante desconocida. Yo le recomiendo La Última Carta, que es una carta que él escribió al episcopado en el año 78, pidiéndole la pacificación y diciéndole allá, denunciando las cosas que sucedían, sí. Febrero de 1978. Sí. Sí. Bueno, Flora, sí. La verdad, te agradecemos mucho que hayas venido al programa, que nos hayas traído este trabajo que yo vi que fue presentado en la Feria del Libro con Jorge Tayana, estaba Malimachi, Fortunato Ernesto Malimachi. Salas, mi coequiper. Y te felicito por el coequiper, por el Negro Salas, sí, Ernesto, que es militante de los años de la dictadura de plomo. Muy trabajador. De la coordinadora de estudiantes peronistas, Sí, el Negro Salas, cuando éramos estudiantes universitarios. Bueno, gracias a ustedes por haberme ayudado, invitado y permitirme. Contá con nosotros para que esto sirva un poco de difusión y conocimiento del libro. Y felicitarlo a tu hijo Andrés por esas películas que ha hecho. Y te queremos hacer un regalito que es de 5 hispanos y a su vez te queremos regalar. Siempre que veo el programa veo esa agenda. La vas a recibir encanta, sí. a la Agenda Nacional y Popular. Lo veo siempre el programa. Es un sello distintivo. Me tocó a mí. Ya lo sé. Y vas a llevar otra para tu compañera de ver el programa, que es María Esther Méndez San Martín. Sí, bueno. Se va a poner contenta. Porque me llaman después de que termina el programa y me cuentan qué les pareció. Así que muchas gracias. Va a ser un gusto, Flora. Y contá, para darle visibilidad, le vamos a... Si Renato Miari, nuestro productor general, está de acuerdo, vamos a darle visibilidad en varios programas al libro. Bueno, muchas gracias. Ojalá que se difunda. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte. Bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa con las grandes promesas que tiene adentro de su cabeza para el pueblo y en 10 años. Pero como piensa todo al revés, se confundió. Pobreza para el pueblo y en 10 años. Y pasa con su gran experiencia, como marca la ciencia, ya que hay que tener un poco de paciencia, ya que es eficaz para la ineficiencia. Lo elegido para que lo demostró con enorme gracia, es eficiente para la ineficacia. Borges murió un cuarto de siglo atrás, el Che hubiera cumplido 83. Cuánta gente grande se nos fue, habrá alguien como ellos alguna otra vez. Aunque tenemos hoy otra cosa que es maravillosa. Mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar, tuve que hacer una canción autocensurada
porque yo tengo mala suerte. Yo soy un judío nacido con mala suerte. Una vez en 2 años que estoy solo, porque Cosia nos abandonó, Valdés se fue de viaje y estoy absolutamente solo, no queda nadie, los cameraman están ya yéndose y hoy tenía ganas de decir de todo y podía haber dicho cualquier cosa, todo lo que siempre me mordí, me aguanté, porque soy un bruto y justo hoy me agarra la veda, la puta madre, y no puedo decir nada. Así que acá termina la audición, hoy ya es sábado 30 de julio, mañana votaremos y espero que todos votemos bien y con nuestra conciencia y sobre todo con alegría y con felicidad y con visión de futuro. Hasta el primer viernes de agosto. Chau. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando, pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos.